Muy buenas tardes, estimados amigos que me escuchan. Don Andrés Manuel, recibe usted un afectuoso saludo. Son las 6:45 en punto, pero en punto, transmitiendo nuevamente para don Andrés Manuel y quienes le seguimos desde Mérida, Yucatán. Le saluda el licenciado Juan Antonio Ongay Lara. Que hayan tenido un fin de semana descansado con este puente que el grito de independencia y la celebración de un aniversario más de la misma nos ha dado. Yo quería en esta ocasión, don Andrés Manuel, manifestarle que siento que existe cierto temor o respeto por parte de la presidencia de la República hacia su persona, ya que el señor presidente esperó hasta el último momento de la fecha límite para presentar su paquete fiscal, toda vez que el mismo día, el 8 de septiembre, usted por la mañana nos dirigió un mensaje a todos los que le seguimos en la creación de este nuevo partido Morena, y que no pudo hacerlo desde el Zócalo como lo prometió, debido a que se encontraba ocupado por los maestros en protesta por la ley a las reformas de la educación. Pero antes de entrar en materia sobre si le tienen temor, miedo o respeto, don Andrés Manuel, quisiera manifestarle que en esta ocasión siento una gratitud, ya que después de más de 3 años, casi 4 años de colaborar con mis escritos en la lucha por la corrupción y la impunidad en el periódico Por Esto, cuyo director, don Mario Renato Menéndez Rodríguez, es un gran amigo y admirador de usted, y por cuyo conducto nos uniera para que usted nos acompañara a la fundación de la Universidad Maya, que estamos luchando para esta gente olvidada del sureste mexicano. Le digo que me siento agradecido porque después de este término de colaborar por escrito en el periódico Por Esto y ahora por este medio, por primera vez me han llamado la atención sobre una de mis colaboraciones en la que le comento que el presidente le apoya a usted en sus logros. Dicha llamada de atención me la hiciera nada más y nada menos que un maestro en historia, el gran maestro don Janitzio Durán, conocido de usted, tanto él como sus hermanos Eolo y Juan, que se distinguen con la amistad de usted, y que me mencionara que en el último comentario que le hiciera respecto a que el presidente le apoya, le dirigí unas palabras que me permito nuevamente repetir a efecto de hacer las aclaraciones pertinentes. Le mencionaba en dicha colaboración que el presidente mencionaba que en efecto la soberanía nacional que reside en el pueblo no expresa ni ha significado en México una realidad, sino en poquísimas ocasiones, pues si no siempre, sí casi de una manera rara vez ininterrumpida, el poder público se ha ejercido, no por el mandato libremente conferido por la voluntad de la nación, manifestada en la forma que la ley señala, sino por imposiciones de los que han tenido en sus manos la fuerza pública
para investirse a sí mismos o investir a personas designadas por ellos con el carácter de representantes del pueblo. Tampoco ha tenido cumplimiento y por lo tanto valor positivo apreciable el otro principio fundamental claramente establecido por la Constitución relativo a la división del ejercicio del poder público, pues tal división solo ha estado por regla general escrita en la ley en abierta oposición con la realidad, en la que de hecho todos los poderes en la mayoría de los casos han estado ejercidos por una sola persona, que lo es el presidente de la República. Me comenta don Canicio en su llamado de atención, el cual le agradezco mucho de corazón, que al término de estas palabras no menciono al autor de las mismas, pero como le decía al maestro Durán, sería imposible acreditarle al actual presidente, don Enrique Peña Nieto, que él declarara las palabras en estos términos: que las imposiciones han tenido en sus manos la fuerza pública para investirse a sí mismos o investir a personas designadas por ellos con el carácter de representantes del pueblo. Pues el mismo señor presidente, don Enrique Peña Nieto, sabe la forma y términos en que le robó a usted la presidencia de la República mediante la triste compra de votos y de conciencias de gentes ignorantes y necesitadas. Mucho menos podía decir el presidente actual, don Enrique Peña Nieto, sobre la separación de poderes, ya que cuenta con sus dos colaboradores, don Manuel Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados y con el licenciado y coterráneo mío, licenciado Emilio Gamboa Patrón, en el Senado de la República, quienes como colaboradores suyos son los que se hacen cargo de que sean aprobadas todas las iniciativas a leyes o reformas que usted promueve, como una que pasara muy en blanco, la que fue de permitir que los extranjeros adquirieran en propiedad las playas de la República Mexicana. Pero he recibido una noticia también de que le mencioné en una ocasión un artículo en el que el señor periodista, a quien admiro y respeto, don Jacobo Zabudowski, mencionaba la situación del ciudadano común y corriente, que no tiene la forma de expresar su libre voluntad de ideas, ya que los medios de comunicación, en su mayoría, llámese televisión, prensa escrita, radio o revistas, son comúnmente dominadas por el poder público. Mencionaba don Jacobo que es por eso que el ciudadano común y corriente, como su servidor, no cuenta con los medios suficientes para hacer posible esa garantía constitucional de libertad de expresión, pero gracias a este medio por el cual me dirijo a usted, se ha podido ir superando poco a poco esta falta de medios de comunicación de los ciudadanos. Me llama la atención porque en el último artículo que publicara don Jacobo, denominado Gloria y Caldalso, al pie de su escrito existe un párrafo que me permito leer textualmente. Todos los derechos reservados, el universal. Queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos
en cualquier otro formato electrónico disponible a través de Internet. No sé si me estoy tomando atribuciones que no me competen respecto a ese pie del artículo, pues tal vez otras personas hayan comentado en la misma forma que yo lo hiciera el artículo de don Jacobo Zabludowski, pero en el último que publicara el día de hoy, precisamente en el periódico Por Esto, se refiere él expresamente a la campana de Dolores, analizando históricamente si la que está en Palacio Nacional es la original o es un duplicado de la misma. Independientemente de que sea la original o un duplicado de la misma, yo quisiera decirle a usted, don Andrés Manuel, que ¿sabe usted por quién doblan las campanas? Doblan las campanas por un México enfermo y moribundo, por el cáncer de la corrupción y de la impunidad con que se está muriendo. Doblan las campanas por un México en el que nuevamente el sistema ha impuesto el terror como base de su organización, tratando de acallar a todos los que están en contra de sus principios. Doblan las campanas por los maestros que han sido desalojados violentamente del Zócalo en pleno uso de sus derechos constitucionales de manifestar su inconformidad por una ley. Es triste y vergonzoso que los locutores de Televisa, en su programa de Tercer Grado, con vergüenza hayan dicho y atrevido a decir que por qué se siguen oponiendo si esa ley ya había sido decretada. Es decir, para ellos, como no les afecta en sus derechos, los maestros dócilmente y los ciudadanos, en nuestros casos, debemos acatar dulcemente, noblemente, las leyes que el señor presidente de la República decrete, así sea en violación de nuestros derechos. Doblan las campanas por un México moribundo, don Andrés Manuel, pero usted tiene la palabra. Usted el próximo domingo 22 ha citado nuevamente a la gente libre, a la gente que ama a este país, México, para oír su mensaje de las decisiones que se tomarán respecto a las supuestas reformas a las leyes en el aspecto energético, en el aspecto fiscal, económico. Nuevamente usted nos dará un mensaje en el Zócalo el próximo domingo 22 y esperamos que usted doble también las campanas llamándonos a una revolución. No necesariamente una revolución armada, pero sí una revolución, como nos dice el señor Noruña, en la que de una manera pacífica demostremos nuestra inconformidad por estas reformas que están tratando de imponernos. Existen muchas maneras, nos decía, que dejemos de comprar, que salgamos lo menos posible, que compremos únicamente lo elemental, que dejemos de asistir a los cines, dejemos de comprar refrescos, dejemos de comprar chicles, que ahora quieren grabar también con IVA. Quieren grabar también con IVA las colegiaturas y que los padres de familia
que luchamos porque nuestros hijos tengan una mejor educación, ya que la educación que el gobierno les proporciona en algunas ocasiones no es lo suficientemente calificada y en otras es muy limitado el acceso a las universidades, como lo es nuestra famosísima Casa de Estudios de México, la Universidad Autónoma de México. Pero le decía a usted al principio que el señor presidente, no sé si le tenga miedo o precaución, ya que después que usted hiciera uso de la palabra, esperó hasta los últimos momentos para presentar su paquete fiscal. Después decía que no era precisamente un paquete fiscal el paquete, porque contenía otras reformas a otras leyes hacendarias. Pero, ¿por qué esperar hasta el último momento de la fecha límite para presentarlo y esperar a que usted hiciera uso de la palabra? ¿Por qué demostrarle ese miedo o temor a que usted le pudiera rebatir, como ahora lo hará el próximo 22 de este mes en el Zócalo? Dicha reforma hacendaria, desde sus inicios, sufrió terrible fracaso de que los diputados del PAN palomearon inmediatamente como cancelada la supuesta propuesta de gravar con IVA las colegiaturas que los padres de familia pagamos para que nuestros hijos tengan una educación en escuelas privadas. Así se han ido discutiendo en la comisión del Congreso todas y cada una de las condiciones que dicha reforma hacendaria, paquete fiscal que no es paquete fiscal, como decía el señor presidente, ya que contiene algunas reformas, algunas leyes hacendarias, pero se incluye impuestos, le decía, hasta para los que gustan de comprar chicles, los que en exceso compran refrescos y están previniendo la obesidad, que es una triste enfermedad muy grande en nuestro México. Están previendo grabar, ir al teatro, y uno por uno las comisiones irán deshojando la margarita para ver en definitiva en qué situación quedará esta reforma fiscal, que no es paquete fiscal, como dijo el presidente, y que, como dijera también la doña Adela Micha, ¿para qué protesta don Andrés Manuel algo si ya es ley? Eso va a suceder, don Andrés Manuel, porque querrámoslo o no, como decía en sus palabras el presidente que le apoya y quien es nada menos que don Venustiano Carranza, quien pronunciara esas palabras en la sesión del Congreso Constituyente del 1 de diciembre de 1916. Don Venustiano Carranza fue un presidente que tuvo visión y cuyas palabras son tan actuales y cobran vigencia ahora al mencionar que la democracia en México no ha sido lo suficientemente modernizada para garantizar que personas como usted, que en 2 ocasiones ha sido desposeído de su triunfo, lleguen al cargo de la presidencia de la República.
Fue tan visionario de contemplar que la separación de poderes en México todavía no es un hecho, puesto que, como le dijera, tanto don Mario Fabio Beltrones como don Emilio Gamboa Patrón son colaboradores en el Congreso de la Unión del presidente en turno, don Enrique Peña Nieto. ¿Qué nos queda por hacer a los ciudadanos, don Andrés Manuel? Esperar su mensaje del 22 en el que nos exponga cuáles son sus planes para tratar de evitar en lo posible que el pueblo mexicano sea desposeído de nuestras riquezas naturales, como son el petróleo, el gas natural, el oro, la plata, concesiones que han sido dadas a extranjeros y que con las reformas que el presidente está sugiriendo, Pemex quedaría en manos de empresas extranjeras para su explotación. Tuve la oportunidad de escuchar resúmenes del programa A Tragaluz y en uno de los resúmenes pasaron una entrevista que se le hiciera al ex líder del sindicato de petroleros, La Quina, y cuando se le preguntó qué pensaba sobre la reforma energética, de una forma enérgica, de una forma de enojo, manifestó su rechazo absoluto a la intromisión de cualquier extranjero para la explotación, distribución o refinación del petróleo que pertenece a los mexicanos. Manifestó su enojo por dicha propuesta de reforma energética, ya que él manifiesta expresamente que Pemex, el petróleo y todos sus derivados del subsuelo son y serán siempre de los mexicanos. Cuando su interlocutor le preguntó si tenía algún mensaje contra el expresidente Salinas, el señor manifestó que le daba gracias a Dios no haberlo mandado a asesinar, porque él no era un matón. Sin embargo, manifestó que hubo personas que se lo sugirieron, pero que él, para tener la conciencia tranquila, jamás intentó tal hecho, a pesar de haberlo puesto en prisión, como es público, y que fue una venganza política. Por último, el interlocutor le preguntó a La Quina si tenía algún mensaje para el actual secretario del Sindicato de Petróleos Mexicanos, el señor Romero de Champs, y me permito decirlo en esta proclama, ya que fue público el manifiesto que hiciera en el medio en que fue transmitida dicha conferencia, la respuesta que La Quina diera en su mensaje al señor Romero de Champs. Manifestó públicamente que dicho señor vaya a chingar a su madre. Fueron las últimas palabras de la entrevista. No acostumbro en estos comentarios a hacer insultos personales, pero quiero dejar claramente establecido que únicamente estoy repitiendo las palabras que La Quina manifestara en la entrevista en el programa A Tragaluz, y quien quiera puede entrar a
las páginas de internet y confirmar lo que en este momento les estoy declarando. En estos años en que he sido colaborador del periódico Por Esto y que últimamente he mandado a imprimir mis escritos por internet y más recientemente a grabar los mensajes de lo que siento y mi conciencia me dice escribir en mi lucha por la corrupción y por la impunidad. He señalado en diversas ocasiones que tristemente en Yucatán vivimos la existencia de dos gobernadores, uno de facto, que es la señora Ivonne Ortega Pacheco, tristemente una gobernadora ladrona que desfalcó al erario del gobierno de Yucatán, al ISSSTEI, donde le robó el ahorro a sus trabajadores y que ahora dirige el tristemente célebre don Ulises Carrillo. Pero para mi sorpresa, el gobernador de Yure, don Rolando, declaró últimamente que, oh sorpresa, han aparecido reservas bancarias del ISSSTEI por la cantidad de más de 1,000 millones de pesos, tratando de engañar a la ciudadanía yucateca, ya que fueron públicos y notorios todos los actos de impunidad de la señora Ivonne Ortega Pacheco, quien se enriqueció al igual que sus colaboradores, entre ellos Francisco Torres Rivas, el doctor Godoy, y que gracias a los millones de pesos que envió para la campaña del actual presidente, fue premiada con la Secretaría General del PRI. Pero, don Andrés Manuel, esperamos sus palabras el próximo domingo. Que las campanas doblen por llamarnos a esa revolución pacífica, a una revolución sin armas, pero que el sistema sepa que habemos muchos mexicanos que estamos dispuestos a dar la vida por defender el patrimonio que a todos los mexicanos nos corresponde. Les agradezco a usted y a todos los que me distinguen con escucharme esta atención y que gracias al llamado de atención que me hiciera el maestro Janitzio, trataré de corregir en lo posible a mis editores, a mis productores, a mis ayudantes de cámara, a todas mis secretarias que en conjunto me ayudan a la producción de este mensaje y que son ahora las 7:15 en punto, pero en punto hora de la ciudad de Mérida, y que me despido, don Andrés Manuel, de usted con un saludo, haciéndole mención de que me ha dado mucha satisfacción ver, saber y conocer que el movimiento Morena en Yucatán sigue teniendo mucho éxito, especialmente entre los jóvenes, quienes siguen recibiendo inscripciones de ciudadanos, quienes siguen promoviendo sus ideales y quienes continuarán en la lucha con usted, como así nos lo ordene en su mensaje del próximo domingo. Un caluroso abrazo, mi amigo y hermano, y a todos los que de una forma u otra
apoyamos a don Andrés Manuel. Sigamos en la lucha, amigos, que esto no se ha terminado. Sigamos en la lucha porque México es para los mexicanos. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!